8:32 estamos en La Historia es Nuestra, estamos en Cooperativa y nos preparamos para, por supuesto, una transmisión especial aquí del diario de Cooperativa, pero un momento especial también para la nación. Una nueva elección presidencial que marca también elecciones parlamentarias, se renuevan 23 senadores, se renueva toda la Cámara de Diputados y se eligen además los cores. Y en medio de este proceso conversamos con la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, que está hoy aquí en Cooperativa. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, Paula, ¿cómo está? Muy bien, ministra, es inevitable partir esta conversación con los hechos de esta mañana, ¿no? El ataque al senador Fulvio Rossi. Ya escuchábamos desde su voz la condena total para actos de violencia en cualquier contexto y por supuesto también puntualmente el que sufre el senador en Iquique. Para ustedes, ¿cuán importante es en este momento que avance esa investigación? Aclarar los hechos que todavía, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, están algo confusos, ¿no? Absolutamente. Aquí hay que efectivamente dejar que se hagan las investigaciones que corresponden, poder esclarecer los hechos, encontrar a los responsables y que esos responsables sufran, ¿no es cierto?, las sanciones que corresponden. Pero esto también nos tiene que llamar a una reflexión. O sea, no es posible que en ninguna actividad, digamos, social, humana, exista la violencia. Hay que condenarla y yo valoro el hecho que hoy día transversalmente se haya condenado esta situación de parte de todos los sectores políticos, de los más diversos actores. Todo el mundo rechazó y creo que eso es una muy buena señal, porque entre todos tenemos que enfrentar cualquier signo de violencia, porque significa una descomposición muy importante a lo que es la vida en sociedad. ¿Existía algún antecedente respecto a amenazas que él hubiera sufrido? Nosotros nosotros específicamente en La Moneda no habíamos recibido antecedentes específicamente vinculados a el senador Fulvio Rossi. Lo que se supo públicamente hace unas semanas atrás fue una carta que recibió el senador Andrés Saldívar, presidente del Senado, que también fue de público conocimiento, y eso también se está investigando de parte de la Fiscalía. Se conoció también en otro, digamos, episodio lo que sufrió la familia de el presidente del Partido Socialista y actual candidato a senador en la región del Maule, Álvaro Elizalde. Eso también se puso a disposición de Fiscalía, una amenaza directa también a su familia. Son hechos que han ido ocurriendo en estos meses y que nos preocupan mucho, pero que hay que dejar que las instituciones hagan su investigación para poder llegar a conclusiones conducentes digamos, a las sanciones si corresponden. De todas maneras, es una mezcla inusual de hechos, es una cantidad inusual de amenazas a políticos, por lo menos yo no recuerdo otras. ¿Usted las vincularía con alguna cuestión más general? Sabemos que hemos estado en un contexto de mucho desprestigio de la política y puntualmente cuando baja la confianza en las instituciones, la confianza en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los parlamentarios puntualmente está muy dañada. ¿Usted cree que es importante objetivar primero para que podamos comparar con datos, digamos, cuantitativos, objetivos, más que con, digamos, impresiones o sensaciones? Efectivamente, yo creo que hay un ambiente, digamos, en nuestro país de desconfianza, de descrédito hacia la actividad pública que también puede generar condiciones más propicias para que pudieran existir este tipo de agresiones. Por eso es tan importante el llamado permanente al diálogo, a la reflexión, a no generar una cultura tan reactiva, ¿no? Que lo único que hace es facilitar que se descontrolen a veces los impulsos, pero ahí estoy hablando más como psicóloga probablemente que como ministra. Entonces, yo pido ahí más bien cautela, prudencia, para poder sacar conclusiones y decir sí, por cierto, que lo importante es tener una sola voz, y esa voz tiene que ser de condena a los hechos de violencia. ¿Es un llamado de atención a una discusión política quizás excesivamente polarizada en este último periodo? Bueno, yo no sé si en estas elecciones es más que en otras, yo no me atrevería a aseverar eso, pero en las campañas siempre existe un riesgo de que el debate no sea un debate de ideas, sino que a veces puedan existir descalificaciones en otros ámbitos, y eso no es una buena señal para la ciudadanía que está viendo este tipo de intercambios. Yo creo que hoy día más que nunca las personas que aspiran a conducir destinos, ya sea de territorios o del país, etcétera, necesitan cumplir con unas exigencias mucho mayores. Y esas exigencias mayores significa, por cierto, tener una capacidad de diálogo infinita,
una capacidad de debate con altura, lo hemos señalado siempre. Se requiere de ese talento, y es un talento que evidentemente tienen que tener las personas que pretenden conducir, digamos, los destinos del país y también ocupar cargos tan importantes como el Congreso Nacional. Yo creo que queda la evaluación de cada uno de los auditores. Lo que se ha visto en campaña, se ha existido precisamente esa paciencia infinita, esa disposición a negociar infinita que constituye la política, ¿no? Eso que es el alma de la política. Eso es la política. Ahora yo creo que, por cierto, no se pueden hacer juicios generalizantes en esto. Probablemente hay momentos donde se logra un mayor debate, y eso es súper importante también poder rescatarlo, y otros momentos en que no se puede o no se ha podido, más bien. El llamado es que ojalá siempre el estándar sea el más alto y que siempre sea que se estén debatiendo ideas para el país, porque si no, el ciudadano y ciudadana lo que escucha es un ruido absolutamente ensordecedor que no permite valorar la actividad política y solo separa más a los ciudadanos de la actividad política, que es tan necesaria para poder vivir en sociedad, para poder llegar a los consensos y los acuerdos que signifiquen construir un mejor país, si al final de eso se trata. Ministra, en el tema de cómo se enfrenta la elección, hay varios temas, pero hay uno más puntual con la contingencia que me gustaría preguntarle, y es que tiene que ver con que habitualmente en este tramo de las elecciones surge la misma conversación, ¿no? Respecto a cuánto de lo que hace el gobierno podría constituir intervención electoral, ¿no? Cuánto podría criticarse, y es más o menos un intercambio habitual que uno ve. Pero hay algunas cuestiones puntuales que, por ejemplo, hoy a mí me parece que resultan más preocupantes, como cuando el ex intendente Huenchumilla habla de una intervención grosera del gobierno en la Araucanía, ¿no? Y él lo puntualiza en la figura de la intendencia, que es la representación de la presidenta de la República, y por lo tanto ahí hay una cuestión que es puntual y que atañe al gobierno. ¿Cuál es su respuesta a este caso puntual? Primero, la respuesta a este caso puntual es que yo descarto de manera absoluta que haya intervencionismo electoral en las acciones que está llevando adelante el gobierno regional de la Araucanía. No estoy de acuerdo con el juicio que está haciendo el exintendente Huenchumilla, el actual candidato al Senado. Sin embargo, digo también, porque lo hemos reiterado con harta fuerza, de que esto se trata justamente de las acciones que se están coordinando desde el gobierno regional de facilitarle a las personas el ir a votar ese día. Eso está lejos de ser intervencionismo electoral, es un deber que tenemos los funcionarios y funcionarias públicas, pero decirle a todos los actores que puedan pensar que alguna acción está fuera de la norma, es irregular, está reñida con la ley, etcétera, que están las instancias, digamos, institucionales para presentar todas las denuncias que correspondan. Y nosotros como gobierno estamos tranquilos porque sabemos que lo que ha motivado esas acciones es justamente el facilitarle a las personas ir a votar. Son organizaciones que se hacen en terreno, que se hacen en los distintos equipos regionales, que tienen que ver con contar con un contingente de personas que ese día apoye el tema del flujo de los pasajeros en los medios de transporte que se han dispuesto para las zonas rurales y las zonas aisladas de esas regiones, que son bastante, digamos, amplias. ¿Se ha hecho antes? Se ha hecho antes en otras oportunidades, efectivamente, que tiene que ver con lo mismo, con que se necesitan fiscalizadores, coordinadores, que se ponen en contacto además con los municipios que, como hemos señalado, son dirigidos tanto por alcaldes de la nueva mayoría como por alcaldes de oposición. Eso se hace en coordinaciones allá. Entonces, sin embargo, si hay alguien que cree que esto no corresponde, bueno, que haga la denuncia donde corresponde. La ministra va a visitar las zonas, la presidenta va a visitar las zonas. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el...? Porque la presidenta ayer estuvo en Arica, hace unos pocos días estuvo en Chimbarongo y ahora va a la Araucanía. Es decir, porque es parte del territorio nacional. No. Claro, porque es bien curioso esto que sucede, porque por un tiempo se decía que la presidenta no iba nunca a la Araucanía, entonces críticas porque no va a la Araucanía, y cuando va a la Araucanía, críticas porque va a la Araucanía. Entonces resulta en realidad curioso este tipo de indicaciones o reclamos, lo que significa que la presidenta puede desplazarse por todo el territorio nacional cuando ella estime, y además es de público conocimiento que tiene una agenda absolutamente activa en regiones,
Y eso contempla, por cierto, ir a hacer las inauguraciones a la Araucanía, en la región de la Araucanía el día de mañana. Y eso es parte entonces de esa visita presidencial que también, por supuesto, que ha estado muy comentada. Ministra, hablamos de confianza en las instituciones y precisamente quizás no todos los ciudadanos podemos darnos cuenta porque es mucha la información y son distintos temas, pero en estas elecciones han debutado aquellas reformas precisamente que se encomendaron para enfrentar las denuncias de corrupción y el clima de desconfianza generalizado, ¿no? O sea, aquí hay tope al financiamiento de las campañas, aquí hay límites para propaganda más estrictos. En esta elección se rompe el binominal, que es una cuestión muy importante. No hay distritos que elijan menos de 3 candidatos y por lo tanto habrá por fuerza mayor diversidad, o eso es lo que esperan los analistas. En esa materia de pronóstico, yo sé que como vocera puede entrar poco, pero ¿cree usted que estas elecciones representen un cambio sustantivo, por ejemplo, en términos de mayor diversidad, mayor representatividad de los cambios, de las transformaciones que ha vivido el país en los últimos años? Por cierto que sí. De hecho, es una elección histórica en ese sentido, por las razones que usted ha establecido, y también porque vamos a tener una mayor presencia de mujeres, esperamos, de mujeres electas. O sea, hay récord de candidatas mujeres. Porque hay un récord de candidatas mujeres, pero eso no es por generación espontánea, eso es porque hay una ley que hoy día le exigió a los partidos tener al menos un 40% de mujeres en las listas. Y eso es sin duda conducente a un cambio cultural, a un cambio institucional, y a que tengamos un Congreso más representativo de lo que es nuestra diversidad como país, también desde el punto de vista de las ideas. Han surgido nuevos movimientos, políticos, y eso es tremendamente sano y renovador para nuestra democracia. Así es que, sin lugar a dudas, estas elecciones van a ser muy importantes de interpretar y de analizar una vez ocurridas. Y se está jugando muchas cosas importantes el día 19 de noviembre en ese sentido también. ¿Y cree que existe esa conciencia respecto a lo que podría estar en juego? Usted trae una chapita que habla de no te restes, súmate, donde es parte de esta intención porque efectivamente existe una participación electoral. Y aquí hay básicamente 2 grupos. Están los que dicen, mira todo el grupo que participó en las primarias, más precisamente las de centro derecha, y ahí se desafió las encuestas y salió muchísima gente a votar, y hay otros que dicen, mira cómo han ido en baja la participación en todas las elecciones, deberíamos ver cifras récord de abstención. ¿En qué lado está usted? No, bueno, a nosotros nos pareció muy bien y muy positivo la cantidad de gente que fue a votar para las primarias. Estaba todo el mundo, digamos, con un pronóstico un poquito más reservado. Sin embargo, fue una buena participación electoral y eso lo saludamos y lo consideramos muy positivo para el país. Nosotros esperamos que eso ocurra también en este 19 de noviembre, que rompamos la tendencia que ocurrió en las elecciones municipales y había ocurrido en la segunda vuelta presidencial en las elecciones del 2013, que rompamos esa tendencia a la baja de la participación electoral y comencemos a revertirla, ¿no? Y por eso hemos destinado un esfuerzo importante en una campaña que incentiva la participación electoral, que habla de la relevancia de lo que significa votar. Este es un derecho fundamental en los países y para fortalecer nuestra democracia representativa, y creemos que en ese sentido todos los países debiesen preocuparse de aquello, porque esta tendencia a la baja no es solo una tendencia en Chile, es una tendencia más bien internacional. Ha bajado en todos los países la participación electoral. Si en los años 90 era del 61%, hoy día es del 60%, y en Chile esa disminución es aún mayor. Llega a un 50% en el caso de las presidenciales y a un 30 y tantos por ciento, 36% en el caso de las municipales. Que es el número más bajo. Entonces nos preocupa, y creo que todas las personas que tenemos, digamos, una convicción de que la democracia hay que cuidarla, sostenerla, alimentarla, nutrirla, tendríamos que estar todos absolutamente comprometidos con la campaña de llamar a votar este día domingo. ¿Pero cree que se puede quebrar esa tendencia? Esperemos que así sea. La verdad es que no quiero hacer pronósticos. Lo que sí me parece es no quedarse pasivo frente al hecho, sino que haber desplegado recursos importantes para que las personas vayan a votar, hablar de lo que significa el voto, traducirlo en un lenguaje sencillo y simple, y eso es lo que hicimos con la campaña Súmate, no te restes, a través de los spots que se están transmitiendo por televisión y también con los mensajes en prensa escrita y también en radio. Lo que hemos hecho es conectarle a la gente la vida cotidiana con el hecho de ir a votar, es decir, cómo yo con mi voto voy dibujando el país que quiero. Si no voy a votar, difícilmente voy a poder cambiar las cosas en el país, y eso es importante que la gente lo analice, lo comprenda en su profundidad
y concurra a votar. Ministra, conversábamos precisamente respecto a este tema de abstención con personas que han hecho análisis cualitativo, no solo con los números, que es lo que siempre conversamos cuando hablamos de la abstención, sino con lo que relata la gente que se abstiene. Y lo que se encuentra es que personas que están dispuestas a participar en distintas instancias, personas que están dispuestas a marchar, personas que están dispuestas a organizarse con sus vecinos, no están dispuestas a votar porque sienten, entre otras cosas, rabia de un sistema donde la clase media, sobre todo, depende de sí misma más que de cualquier otro apoyo. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que sienten que nada cambia cuando votan? Primero, es sumamente comprensible que existan distintas formas de participación y unas no se anulan con otras. La democracia tiene que ver con eso, ¿no? El movimiento social, el marchar en las calles, no entra en colisión con el hecho de ir a votar y se alimenta la democracia de todas las expresiones. Participar de una causa directamente también es muy democrático. Entonces, no, creo que hay que tener una mirada muy acogedora respecto de los otros tipos de participación también. Pero señalar que en el caso de la participación electoral, de ir y votar, tiene que quedar claro que dependiendo a quién yo elijo, está la posibilidad de que eso que yo pienso, porque se supone que la persona que yo elijo tenga una identificación con lo que piensa y ofrece al país, ¿no? Cuáles son sus ideas, cuáles son sus sueños de país, cuáles son sus propuestas de país. Por lo tanto, si yo me identifico con eso, esas ideas van a quedar reflejadas en ese Congreso, donde se toman decisiones que afectan la vida concreta de las personas. Voy a dar un ejemplo y ese ejemplo tiene que ver con despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Por ejemplo, ¿no? Si yo creo que es importante una decisión que amplíe los derechos de las mujeres, es importante saber por quién estoy votando. Si yo me resto, y para mí es importante el tema, pero yo me resto y por lo tanto no apoyo a las personas que van a llevar adelante esas banderas, difícilmente luego eso se va a poder traducir en una ley, que afortunadamente sí ocurrió en el caso de este tema en este gobierno. Eso quería preguntarle, ¿de qué manera la presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, cumplió las expectativas de quienes votaron por ella? Bueno, eso lo tiene que decir la ciudadanía. Nosotros creemos que hemos cumplido con gran parte de esas expectativas porque hemos cumplido con lo que ella comprometió al país. Los avances que hemos logrado en estos años de gobierno son sustantivos desde el punto de vista de lo que ella le ofreció al país y lo que hoy día estamos pudiendo mostrar al país como logrado. No solo lo decimos nosotros, también lo dicen los organismos independientes que evalúan los grados de cumplimiento de los gobiernos, y la presidenta Bachelet ha tenido un porcentaje muy alto de cumplimiento en todas las áreas. Esto que se esté ella desplazando por todo el país, inaugurando las obras que está inaugurando, por ejemplo, tiene que ver con compromisos de cara a la gente en materia de infraestructura en salud, lo que se comprometió en educación directamente, crear la expectativa de educación gratuita a nivel de educación superior. Hoy día es un hecho concreto que las familias pueden no solo pensar que existe, sino que vivir concretamente. 262.000 personas, no solo jóvenes, porque también hay personas mayores que hoy día estudian gratuitamente en la educación superior. Una gran cantidad de niños, niñas a nivel escolar que dejaron de hacer el copago a nivel de ese nivel de educación, lo que también es un alivio enorme para las familias. La presidenta les dijo, nosotros tenemos un video que es de público conocimiento en la página del gobierno que se llama chilemejor.gov.cl, donde mostramos cómo el discurso de la presidenta de marzo del 2014 se ha ido traduciendo luego en logros concretos, en materia de educación, en materia de fondo de farmacia, para que las personas puedan tener, por ejemplo, medicamentos concretos gratis para las enfermedades más tradicionales, o lo que fue la ley, es la ley Ricarte Soto, que permite financiar un grupo importante de enfermedades, del tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Entonces cumplió expectativas porque efectivamente ella cumplió con su palabra. Ha ido cumpliendo con su palabra porque nos quedan meses de gobierno todavía hasta marzo del 2018, donde quedan muchas tareas que hacer, y mañana tenemos otro logro más importantísimo, que es la promulgación de la Ley de Nueva Educación Pública. Dijimos que íbamos a generar todas las condiciones institucionales, administrativas, etcétera, para desmunicipalizar la educación, para sacar de los municipios la administración de la educación, y eso se logra con la Nueva Educación Pública, que hoy día es una realidad, que mañana la presidenta de la República la promulga en el Palacio de la Moneda, volviendo con eso las escuelas al Estado, que es un anhelo importante, que no se trata solo de un ejercicio administrativo, sino que se trata de que el Estado toma en sus manos uno de los principales elementos para el país que quiere dibujar, para el país que quiere crear,
y es formar ciudadanos y ciudadanas con una mirada específica de qué es lo que queremos ser como país, valorándolos en sus derechos, generando oportunidades para todos y todas independientemente de su condición. Eso es lo que nos inspira y eso mañana, por ejemplo, se hace concreto con la promulgación de la nueva educación pública. Muy bien, ministra Narváez, por supuesto que hay muchos otros temas para preguntar, pero le agradecemos el tiempo que se ha tomado aquí para estar en Cooperativa en La Historia es Nuestra. Muchas gracias, Paula, un cariñoso saludo y recuerden, no se resten, súmense y vayan a votar este domingo 19 de noviembre. Una campaña para incentivar la participación. Despedimos a la ministra Narváez, nosotros nos vamos a la pausa, estamos en Cooperativa La Historia es Nuestra, regresamos con la síntesis informativa, más información y por supuesto más historias.